Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo va a impactar esta medida? ¿Cómo lo vemos? Vamos a preguntarle justamente a nuestro invitado experto, a don Napoleón Santamaría, experto tributarista, quien está con nosotros, y aquí le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Napoleón. Y bueno, ¿cómo tomar esta noticia que nos da el gobierno de Daniel Noboa? Saludos, Verónica, y a través de sus micrófonos a todos los amigos que nos escuchan hoy en la mañana. A ver, ¿cómo tomar la noticia, Verónica? Tomar la noticia como lo que siempre pasa en el país, ¿no? Siempre temas coyunturales, nada estructural, nada, una planificación global de la nación, cómo sacar el país adelante, etcétera. Y sobre todo con esa asamblea que ya vio usted que antier la asamblea se convirtió en la caja de archivo de los proyectos. Yo no sé si es que es un desaire al presidente de turno, pero sí es una ofensa a los ciudadanos que la Asamblea no tenga esa capacidad de sentarse, dialogar, debatir, opinar, aportar. Es decir, para eso les recuerdo a los asambleístas que al Ecuador, a los ecuatorianos nos cuestan 52 millones de dólares, ¿no? Nosotros pagamos sus pueblos y organizaciones. No se compadece que cojan y archiven todos los proyectos que llegaron. Eso respecto del anterior. Ahora, respecto del ICD, ¿qué pasó históricamente, Iván? Que recordemos la historia para no volver a cometer error. En el 2011, el correísmo manda una ley que se llama Ley de Fomento Ambiental, ¿sí? Incorporando pues, lo que ustedes, que el ISD sea crédito tributario, Ujú. de tal manera que subía el 5%, pero no había ningún efecto. Le decían a muchos importadores, pague el ISD, pero compénsese. ¿Con qué se compensa? Con el impuesto a la renta. Ah, entonces, costo cero, punto. Solo en el histórico. Y entonces, cuando mandaron esa reforma, mandamos muchas cartas a la presidencia diciéndole, no mande esa reforma, porque usted no puede confundir una ley ambiental, como la que decía que era, con tributos. Bueno, pasaron 10 años, Verónica, después, y en el 2021 la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de esa ley. En 10 años. Dice, no, todo lo que hicieron el correísmo, claro, otra asamblea, solo que eran unos levantamanos, quedó sin efecto. Y la Corte razona y dice, si es que yo elimino todas las normas, voy a provocar un caos en este país. Y dice, le doy efecto diferido al 20, el 22, 23 y 24 para que en enero del 2025 se pierda este crédito tributario. Se siga pagando el ICD, pero ya no hay crédito tributario. Al señor Lazo, personalmente, le mandamos varias cartas diciéndole, cuidado, se viene al 24 esto. En todas las reformas que hizo Lazo, incorpore algo para que esto no pase. Bueno, no ha pasado el tema y ahora estamos en esta coyuntura. Después de esta irresponsable administración, desde el correísmo 2011, la más irresponsable de todas, hasta el día de hoy. ¿Qué pasa entonces, Verónica? Ahora, y en enero del 2025, los importadores de un conjunto de partidas, para no entrar en ese detalle, casi 700 partidas, 350 cero ad valor y otro tanto con ad valor, todas esas van a seguir pagando ICD, pero ya no es crédito tributario que se compensaban con su impuesto a la renta. Punto. Frente a esta historia, el presidente dice, uy, va a ser durísimo este efecto, porque claro, va a provocar, ojo con eso, puede provocar un incremento de precios y por lo tanto puede encarecer el costo de la vida y generar algo de inflación. Algo, tampoco no mucho, pero algo. Y entonces el presidente sugiere y dice, vean, voy a bajar enero, febrero, marzo al cero para que se alivian el costo y desde abril les dejo al 2.50. Va a haber un golpe, pero sí va a haber, pero esta es la historia desde el 2011. Ahora, lo que yo le digo, Verónica, es, segunda reflexión es, mire usted que muchos empresarios, tiempos atrás, importadores me refiero, subieron los precios bajo el argumento de que había el ICD. Y esto es público y notorio. Cojamos algunas declaraciones de muchos importadores que decían, es que subió el ICD, voy a subir el precio. Sí, pero se olvidaron comentarle a los ciudadanos que ese ICD que pagaban, en muchos casos, no en Se todos, compensaba. era crédito tributario que se comenzaba con impuestos Claro. y por lo tanto no había costo. Propuesta. Y me parece que lo que hace el presidente es bien. Yo más bien le sugiero al presidente que baje al cero para que esto no se cause mayor trauma en la economía
vista que la economía está golpeada, pero que revise quiénes, cuando se subió el ICD, subieron los precios. Si hay un importador que subió los precios sobre pretexto de la subida del ICD, cuando subió del 2 al 5, que fue en el 2011, entonces a esa persona no le dé crédito tributario ni le dé rebaja porque él ya se compensó en los precios, mi querida Verónica, ¿sí? Y por el contrario, los que lograron sostener, entonces, que tengan este beneficio. Bueno, eso sería Pero, complejo, ¿no? De aplicar, Napoleón. de complejísimo, pero para eso tenemos algo que se llama Superintendencia de Poder y Control de Mercado, ¿no? Que tendría todas las estadísticas de dónde está, etc. Pero más allá de eso, mi querida Verónica, bueno, veámoslo en conjunto al país. Al conjunto del país es que si es que la medida viene de enero, febrero, marzo con 0 y en abril del 2.5. Y por lo tanto, ya ve usted que muchas cámaras dicen, no, pero no me sirve de nada porque en abril vuelvo al 2.5 y sin decretar. Entonces, hagamos otra cosa mucho más potente e inteligente. Bájenle al cero, que no paguen ISD, siempre y cuando tengan una presión fiscal de impuesto a la renta mínima. ¿Sí? Recuerden, el ISD se compensaba con impuesto a la renta. Ahora ya no se va a compensar y muchos dicen, se van a encarecer los productos y se vaya a acabar. Muy bien, el presidente dice, propone al cero. Y muchos empresarios dicen, pero sí, está bien el cero de febrero, pero en marzo está mal porque me golpea el 2.5%. Muy bien, entonces, si va a golpear, que sí va a golpear, bajémoslo al cero. En la medida en que veamos el desempeño eficiente, eficaz, lo que las normas dicen, una presión fiscal adecuada de impuesto a la renta. Porque sabe que sería fatal que les bajemos a algunos importadores al cero y que nos paguen de impuesto a la renta cero. Ahí el país salió perdiendo. Este es el equilibrio sano y sabio, ¿no? Cómo el Estado asegura sus finanzas públicas, cómo los empresarios, sin que tengan un efecto dañoso en la capacidad contributiva, pagan el justo precio que les corresponde. Ahora, tal y como está planteada la medida por el presidente Noboa, ¿qué impacto va a tener a su criterio, Napoleón, tanto para los importadores, para la economía del Ecuador, para el mismo Estado ecuatoriano? Mire que en agosto ya las cifras cerradas, agosto de recaudación, me queda perdón, octubre ya tenemos todas las cifras cerradas, se ve ya claramente cómo está la recaudación, le veo hasta octubre, el año anterior se recaudó 12.100 millones y este año 13.200, mucho mejor la recaudación, sí, ¿por qué? Porque este año hubo otros impuestos que ayudaron a cubrir la caja fiscal. Entre esos, ese impuesto que había sobre seguridad, sobre bancos, etcétera, que se produjo en este 2024. Y también ha ayudado, aportado el incremento de los 3 puntos del IVA, más o menos 600 millones. Pero respecto del ISD, el impuesto a la serie de divisas es un impuesto que este año también sube. De 916 millones pasó a 1.020 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿pero por qué subió el ISD en la economía ecuatoriana? Y comenzamos a agregar y decimos, a ver, ¿hay más importaciones? No, no hay más importaciones. Ujú. ¿Hay más transferencias tecnológicas, o sea, importación de servicios que hemos comprado? No, no hay. ¿Hay mayor endeudamiento del sector privado y por lo tanto amortización de capital de intereses? Tampoco, no hay. Y cuando vemos la última línea es inversiones en el exterior, eso sí hay. Resumen, el ISD nos muestra que han subido las remesas al exterior y la razón ha sido la decisión, lícita por cierto, de invertir en el exterior por parte de ecuatorianos con capitales ecuatorianos. Wow. Temo yo que una desmedida, una desregulación del IVA nos va a provocar un efecto nocivo de este ahuyentamiento a las divisas. Mire usted, ¿qué pasaría si no hacemos nada? Si el gobierno no hace nada. Los precios subirían 2, 3, 4%. No, no, no tanto, 1, 2% para enero, por el tema del ISM. Quizá 1%. Si hace algo, entonces enero, febrero, marzo no subiría. Pero en abril, si le pone el 2.5, creo que volverá a subir el medio punto. Es decir, como que está condenada la decisión por esta irresponsable actuación del 2011. Pero quería esta historia de Verónica para que vean, cuando se hacen mal las cosas como país, se paga así décadas de atraso, décadas de desorden. Y esto, déjeme comentarle, Verónica. Yo les pregunto a todos los que ¿y qué estarán diciendo los inversionistas de Europa, del Asia, de Norteamérica respecto al Ecuador hoy día, cuando lean todo esto? Es decir, este país es casi, casi ingobernable, ¿no?
casi no un Estado, sino un grupo de ahí, de seres humanos que están reunidos medio aldeanamente. No pueden hacer leyes, no pueden autogobernarse, no son capaces de llegar a mínimos acuerdos y tienen problemas que hoy, casi 15 años después, les resucita y les complica. Esto es el Ecuador y he ahí la pregunta, mi querida Verónica, ¿por qué no viene inversión extranjera? Aquí está el claro ejemplo de responsabilidades desde el correísmo del 2011 que hoy pagan factura. Bueno, y el hecho de que se cambien las reglas de juego a cada rato, eso creo que no abona nada para que pueda venir inversión extranjera, ¿no? Mire, le doy también los datos, que, bueno, los datos realmente solo están hasta junio del Banco Central de Inversión Extranjera. En el año 2021, hasta junio, inversión extranjera, cerca de 500 millones de dólares. En el año 2022, cerca de 700 millones. En el año 23, 400 ya bajamos. Y este año vamos en 120 millones. En relación al PIB, al Producto Interno Bruto, el Ecuador tiene esta cola de no ser capaz de atraer inversión extranjera. Y una de las razones es esto que usted dice, que este movimiento de este régimen que le cambia. Pero ¿sabe qué? Yo que también estudio los regímenes de América Latina, veo que Colombia también la cambia, pero no son tan indisciplinados, informales. Y nuevamente estas actuaciones aldeanas no las tienen tan así. Los jueces tenemos que llegar a subir nuestro nivel de procedimiento, etcétera. Pero también tienen reformas tributarias. ¿Dónde está el problema? El problema es que nuestra justicia ahuyenta la inversión extranjera. Miren, en Perú tienen una clase política, creo que está peor que la nuestra. No creo que peor que la nuestra, pero bastante mal. Tanto que los últimos 6 o 7 presidentes están presos, están en la cárcel allá, los 5 o 6 presidentes. Y la señora actual presidenta está siendo procesada también. Bueno, pero mire que la inversión extranjera, Perú, le doy la cifra, llegó a junio de este año a 10.000 millones. Ecuador, 100 millones. Perú, 10.000 millones. Es decir, 100 veces más, Wow. el 1% de inversión. Algo mal estamos haciendo. ¿Dónde está? Es que la justicia del Perú sí funciona mucho mejor que la ecuatoriana. No se venden tantas sentencias vergonzosamente como se venden en la ecuatoriana. Y por eso es que ese país va ejemplarmente atrayendo lo mismo que Colombia, menos que Performance Perú. Ahí están los grandes nudos críticos que no nos permiten salir. ¿Y sabe quiénes son los que estamos ahí absortos? 18 millones de ecuatorianos que vemos estas pelotitas de la clase política, de la clase legislativa, que es muy mala clase legislativa, y de la clase judicial. Y luego todos los que aspiramos ver un proyecto de desarrollo del país con ideas claras y potentes, sacando el Ecuador adelante, se nos convierte ya se nos desvanece el sueño. Tenemos que ver el sueño y no hay que perderlo, pero cada vez más desvanecido en esta reyerta política que tanto daño le hace al Ecuador. Amigos 8 y 7, dialogamos con Napoleón Santamaría, experto tributarista. Y una pregunta final que tiene que ver ya no con el tema del ISD, sino con un dato que dio el SRI recientemente, y es que la recaudación tributaria en el Ecuador creció un 14,9% hasta llegar a los 16.991 millones entre enero y octubre del 2024. Esto si comparamos con el mismo periodo del 2023. ¿Qué pensar de este dato que publica el SRI? Eso sí es verdad. Tenemos más recaudación en la caja fiscal. Entonces, para los amigos que están escuchando, aquí se merece una felicitación, los ecuatorianos, todos. Mire, usted que me está escuchando, pues usted va a una tienda del barrio y compra determinados productos, usted está pagando ahí IVA. Por ejemplo, en una gaseosa está pagando el IVA. Y también a los impuestos a consumos especiales. Usted, señora, usted joven que va y paga, ahí le financia el Estado. Y si se va y se compra una chaqueta o un celular que es importado, entonces usted va a pagar aranceles, impuesto a las divisas, IVA e impuesto a renta. Usted está pagando todo el día impuestos. ¿Y sabe cuánto significa, Verónica, en el presupuesto general de Estado los impuestos? El 83%. En resumen, este Ecuador vive porque hay impuestos y los impuestos los pagamos los 18 millones de ecuatorianos y efectivamente este año 2024 hemos hecho un mayor aporte y la recaudación fiscal del Estado es muy buena. Creo que también la reforma del señor Noboa fue productiva respecto de la coyuntura del país. Ahora, ¿esto se puede sostener a futuro? Y la respuesta es, si no topamos el IVA para abajo, porque usted verá que ahí hay muchos irresponsables candidatos. Doy un nombre, como yo no soy político y yo no pido el voto a nadie, pero por ejemplo el señor Kronfle, él dice, voy a bajar el IVA al 10, al 8,
una baratija así. Si no llega un candidato hacia la presidencia, espero que no llegue por bien de mi país, entonces las cosas no se complicarán. Uno. Dos, sí tenemos un problemita de autorretenciones en la fuente. Se creó un sistema que se llama autorretenciones en la fuente, es decir, los grandes no pagan sobre lo que ganan en inicio pagan sobre lo que venden. Hay un sistema de autorretención sobre la venta. Y al final eso se convierte en crédito tributario que se compensa con el real impuesto a la venta. Ujú. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Que el sistema de retenciones en la fuente que hoy le está dando al Ecuador exactamente 763 millones de dólares adicionales a lo anterior, el próximo año, si en 2025, tenga que devolverse. ¿Por qué? De Porque el acuerdo. impuesto al rento puede ser menor que el sistema de autorretención. Y ahí tendríamos una complicación. Entonces, me parecen tres tomos importantes. Cuidado con las propuestas populistas de algunos candidatos. Segundo, mucha responsabilidad en el tema de autorretenciones para el 2025. Y cuatro, creo que el ministro de Finanzas lo ha dicho muy claro, hay que seguir haciendo el ajuste. Ya estamos trabajando en eso. Falta un poquito trabajar, creo que esa es la tarea para el 2025, trabajar en gastos. El país no puede seguir sosteniendo todos los beneficios que tenemos, Verónica, rapidísimo. Yo sé que el tiempo es solo, pero rapidísimo. No podemos seguir manteniendo 90.000 vehículos en todo el país. No podemos. No podemos darles a los legisladores, a 137 señores que se sientan a archivar los proyectos del Ejecutivo. Y yo no defiendo ni al proyecto del Ejecutivo, ni defiendo a los ciudadanos. O sea, yo como ciudadano sí quisiera ver un debate de ideas, de propuestas, de conceptos, por el bien de mi país. Yo no quiero que se cierren las puertas y se archiven groseramente, descomedidamente. No, creo que todos decimos, bueno, y lo mismo en gobiernos subnacionales. No quiero tener concejales todos con carro, con chofer, quiero que el Estado se achique, quiero que sienta lo que sentimos los ciudadanos, que ahorre recursos y que Claro. generemos lo que queremos, no déficit fiscal. Y una pregunta final, Napoleón, ya que estamos en estas y se cumplió un año del presidente Noboa en su gestión, ¿fue acertada la medida de incrementar el IVA? Verónica, muy buena pregunta. Si no subíamos el IVA, hoy día tendríamos un déficit fiscal terrible, inmanejable, insostenible. Cualquier propuesta que diga que se baje el IVA y va a arreglar el país, es una propuesta irresponsable. En minutos he conversado con usted, la irresponsabilidad de Correa y 137 alzamanos. Recuerde usted lo que era la Asamblea del 2011. Era un grupo de alzamanos, le mandaban un papel en servilleta y ellos aprobaban. Bueno, hoy estamos pagando factura. Ojalá y no nos pase eso, porque si no hubiéramos subido el IVA, tuviéramos un serio problema en caja fiscal, no posible de solucionar, y ya sin oxígeno político. La reforma del IVA, afortunadamente, fue cuando el presidente Noboa tenía oxígeno político, pudo conversar y convencer a la Asamblea y tener esta reforma. Ya subió, que nunca baje. Verónica, esto para que ningún país de América Latina ni del mundo ha bajado la tarifa del IVA, ¿no? No es que la suben, la subió Colombia, Perú, todo el mundo la ha subido. Nadie la baja, ¿no? No sé por qué los ecuatorianos hablamos cosas que no tienen sentido a nivel mundial. Para los ecuatorianos tiene sentido. Bueno, para la clase política ecuatoriana. Así que sí, fue muy buena medida y afortunadamente eso nos permite tener unas finanzas públicas que hasta octubre, Verónica, a los tiempos no tenemos déficit sino superávit. Al final del año terminamos con déficit, sí, definitivamente, pero ya no tan asiago, tan agudo como fueron los 4.400 millones de déficit del año anterior y del Gracias gobierno a anterior. Napoleón Santamaría, analista, experto tributarista, por ayudarnos a entender un poco, bueno, esta nueva medida que pone el presidente Noboa respecto al ISD y también sobre el análisis, ¿no? De que a la final del día resultó bueno que incremente el IVA, pues ya tuvimos la respuesta del doctor Santamaría. Gracias, Napoleón, por estar con nosotros y amigos, es momento de irnos a una brevísima pausa. Volvemos con noticias y más entrevistas.